Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si no vive para servir, no sirve para vivir. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie titulada Avive su vida espiritual. Y compartiremos el quinto tema de esta serie, Viva una vida de compromiso. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Viva una vida de compromiso es el tema que compartiremos hoy y está con nosotros el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Es un placer estar en esta mañana con ustedes y esperemos que el Señor hoy nos bendiga por medio de su palabra y que el programa sea de edificación para todos. Queremos recordarle a usted, apreciado oyente, que puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí usted los podrá escuchar en cualquier horario, también puede recomendarlo a otros amigos y puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿qué tiene que ver el compromiso con el avivamiento espiritual? Bueno, tiene que ver mucho, Betty. Mire, el cristiano que ha sido, por decirlo así, llamado por Dios a salvación, indiscutiblemente tendrá que ser una persona comprometida, es decir, alguien que está dispuesta a servir, que quiere crecer y esto le ayudará en su avivamiento, en su crecimiento espiritual. Pastor, como cristianos debemos estar comprometidos ¿con qué o con quién? Bueno, primeramente comprometidos con Dios porque Él es el que nos llama, ¿no? Él es el que nos hace el llamamiento santo y lógicamente cuando Dios nos llama, en consecuencia yo tengo que estar comprometido con la iglesia. Y los cristianos de ahora, que somos llamados por Dios, pertenecemos a la familia de Dios, a la cual nosotros nos debemos entregarle todo y eso incluye mi vida de servicio, ¿no? Pastor, ¿por qué es tan importante este compromiso para crecer en nuestra vida espiritual? Bueno, porque el compromiso me ayudará a crecer en mi vida espiritual. Cuando un cristiano se convierte en alguien nominal, o sea, alguien de solamente a los domingos y ocupa una silla, sí, que pareciera que solamente ocupa un reporte en la asistencia, este cristiano poco a poco se enfría y pierde la oportunidad de crecer en su vida espiritual a través del servicio. Es decir, que todo cristiano está llamado a prestar un servicio dentro de la iglesia. Claro que sí, yo diría que sí, y ese es uno de los aspectos claves para que se genere en mi vida crecimiento espiritual. Mire, todos hemos sido llamados a desarrollar un papel de servicio dentro del cuerpo de Cristo y lógicamente que quien no se compromete con el cuerpo de Cristo está perdiendo un espacio de crecimiento espiritual para su vida, ¿no? Pastor William, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este asunto? Bueno, miremos algunas palabras que por lo menos expresó el apóstol Pedro. El apóstol Pedro expresó en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pastor, ¿qué nos dice o qué nos enseña? ¿Qué podemos extraer de este versículo del apóstol Pedro? Bueno, lo que el apóstol Pedro nos dice en este versículo pueden ser varios aspectos y lógico que son de mucho interés y tienen que ver en la forma en cómo desarrollar un compromiso genuino y real con la iglesia. Por lo menos, número uno, Pedro nos dice que todos los hijos de Dios hemos sido dotados con dones, eso lo dice el texto.
no hay excusa entonces para no servir, porque todos tenemos algo de parte de Dios para el desarrollo de su iglesia. Como número 2, es que ese don no es para esconderlo o desecharlo, sino para colocarlo al servicio de los demás creyentes, en este caso el cuerpo de Cristo o la iglesia. Y en ese aspecto, bueno, se verán beneficiados, o la iglesia se verá beneficiada gracias al servicio que nosotros le lleguemos a prestar. Y número 3, saliendo ahí del texto, es que el don no es nuestro, es de Dios, y Él espera que nosotros sepamos administrar lo que Él nos ha dado, bueno, dándole un buen uso, no en cosas vanas, sino en la utilización del cuerpo de Cristo, en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿hay algún otro pasaje en la Escritura donde podamos usarlo para fundamentar este principio de prestar servicio dentro de la iglesia? Bueno, hay otro pasaje que está en Romanos y dice, escribiendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribió en Romanos capítulo 12 del 3 al 8 lo siguiente: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se me ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo prestes. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Qué nos dice entonces el apóstol Pablo a través de este pasaje, Pastor William? Bueno, entonces miremos lo que Pablo nos dice. Número 1, que ninguno debe creerse más de lo que realmente es. Ser realistas al evaluarnos de acuerdo a las capacidades o dones que Dios nos ha dado para servir, no creernos más que los demás hermanos. Número 2, Pablo usa el concepto del cuerpo para enseñar cómo nosotros los cristianos debemos vivir y trabajar juntos. Así como las diferentes partes de nuestro cuerpo actúan bajo la dirección de nuestro cerebro, bueno, los cristianos deben hacerlo bajo la autoridad y el mandato de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y yo creería que número 3 del texto podemos decir que Dios nos ha dado dones para edificar dicho cuerpo, bueno, que es la iglesia. Es decir, pastor, que se corre un gran peligro en la vida espiritual cuando no nos comprometemos en servir al Señor en la iglesia, en su iglesia. Bueno, Betty, realmente quien está unido a Cristo tiene el firme deseo de servir, y ese servicio le aportará en alguna medida en su crecimiento espiritual, porque es que hay personas que sirven en la iglesia, bueno, pero uno no observa en ellos que hayan crecido realmente en su vida espiritual. Hay hermanos dentro de la iglesia que están sirviendo solo por cumplir, pero este servicio realmente no les ha apoyado en su crecimiento. Pero aquel que está unido a Cristo, que ha entendido quién es Cristo, que ha entendido quién es Él y qué es su compromiso por Él, entonces esta persona servirá por amor a Cristo y a su iglesia. Y él se unirá entonces a una iglesia local para fortalecer su crecimiento espiritual, y lógico que yo creería que también aportará para el crecimiento de otros. ¿Cómo adquirir un compromiso real y verdadero con la iglesia para tener una vida espiritual avivada? Bueno, yo creería entonces que podríamos tratar 3 aspectos en esta mañana. Y número 1 podría ser el principio de la humildad, porque Pablo está diciendo en este texto de Romanos 12:3, dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
Y la Biblia, bueno, enseña que los seres humanos estamos hechos a la medida de Dios. Por lo tanto, debemos respetar a cada miembro del cuerpo de Cristo, sin importar cuál sea la posición de este miembro, sin importar cuál sea su don o sin importar cuál sea su talento. Eso es humildad. Y la humildad da como fruto la sencillez. Pensar de sí mismo con moderación es humildad. Pastor, el concepto bíblico de liderazgo es el de servidor, ¿no? Y este concepto se ha distorsionado en nuestros días. ¿Por qué será, pastor? Bueno, porque hay muchos que quieren mandar, quieren ser amos, quieren ser servidos. Bueno, yo creo que esta clase de hermanos se les olvidó las palabras de Cristo Jesús que están registradas por Mateo en el capítulo 20, verso 28. El Señor dijo: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es liderazgo. Liderazgo es servir, liderazgo no es mandar. Es decir, que todos somos iguales dentro del cuerpo de Cristo. Claro que sí, aunque poseemos talentos o dones diferentes, no indica diferencias entre los hermanos en cuanto a dignidad. Mire, porque todos pertenecemos a un mismo cuerpo y todos somos interdependientes, es decir, nos necesitamos los unos de los otros. Pensar de otra manera es distorsionar la realidad que Cristo nos está mostrando en su palabra. Entonces, cada individuo posee un valor y dignidad intrínsecos dentro de él, gracias a lo que Cristo ha hecho en él, en vista de que todos somos iguales ante Dios y bueno, ante el Señor Jesucristo. Entonces, no hay forma de ser diferentes. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, compartiendo el tema Viva una vida de compromiso. Y el primer principio para tener en cuenta de tener una vida de compromiso para servirle al Señor es sea humilde. Pastor William, ¿cuál sería el segundo principio para que pues nuestra vida sea comprometida en servirle al Señor? Bueno, yo creería, por lo que estamos leyendo acá en el capítulo 12 de Romanos, que el segundo principio que nos muestra Pablo en la Escritura es: desempeñe una función. Porque mire lo que dice los versos 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Como lo mencionamos entonces, Betty, anteriormente en nuestra introducción, hay hermanos que están supremamente fríos, ya parecen una paleta, ¿no? Y están fríos en su vida espiritual. Primero porque yo creería que su relación con Cristo tal vez ha sido descuidada y la tienen abandonada. Bueno, y ese descuidar mi relación con Cristo generará consecuencias como el de desarrollar alguna función dentro del cuerpo de Cristo. Si yo no estoy comprometido con Cristo, pues lógico que no estaré comprometido con la iglesia, no serviré, y ahí se generará la falta de compromiso y de desarrollo de funcionalidad dentro del cuerpo. Además, pastor, cuando servimos al Señor sin ese crecimiento, sin esa comunión con Él, nos vamos a cansar rápido, ¿no? Claro, entraremos a ser más bien religiosos, ¿sí? Y la religiosidad, bueno, nos acabará. Entonces, ¿por qué, pastor, el apóstol Pablo hace la comparación entre el cuerpo humano y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Bueno, Pablo hace esta comparación entre la iglesia y el cuerpo, dando a entender lo importante que es cada parte del cuerpo. Por ejemplo, miremos una parte de nuestro cuerpo humano que pareciera insignificante, como lo son las uñas. Mire, las uñas junto con el tejido adyacente que la sostienen, la yema de los dedos, constituyen una unidad funcional como órgano del tacto y órgano prensil que habilita funciones tan importantes para la vida del ser humano como el ser rascado, el cosquilleo, convirtiéndose entonces de esta manera en un recurso emocional nuestras uñas. Pareciera entonces que la uña es más bien un objeto de adorno,
cuando en realidad no lo es, al punto de llegar a darle equilibrio a todo el cuerpo. Mire, usted, yo estudiando esto me parece increíble, Betty. Nuestras uñas nos dan estabilidad en el cuerpo. Entonces eso vemos que eso me hace entender que todos necesitamos nuestras uñas, ¿sí? O sea, eso nos dice que todos somos importantes y esenciales dentro del cuerpo de Cristo. Claro, Betty, porque todos fuimos comprados por Cristo, todos pertenecemos a Cristo y eso ya nos hace importantes. Mire, y ustedes y yo somos parte del cuerpo de Cristo, somos esenciales para el desarrollo. No podemos decir entonces que el cuerpo no nos necesita ni que yo necesito del cuerpo. No, no es así. Yo necesito del hermano así como mi hermano necesita de mí. El cuerpo nos necesita con los dones, con los talentos con los cuales Dios nos ha dotado. Y una parte del cuerpo, cualquiera que sea, si se encuentra separada de sufrirá por lo menos 3 cosas. No funcionará, no crecerá y se morirá. Entonces el cuerpo es un conjunto de muchos miembros que se necesitan el uno al otro para vivir y desarrollarse, así como lo es en el cuerpo de Cristo. Entonces nadie puede ser efectivo si no entiende que hace parte de un cuerpo que lo está necesitando. O sea que no hay un cristiano que esté aparte del cuerpo de Cristo, que esté por fuera. Realmente no sería como el llanero solitario, sí, defendiéndose solo. Hay hermanos que dicen, no, yo me congrego desde la casa, ¿sí? yo aquí veo la televisión, el programa, y no, así no es. Necesitamos definitivamente nosotros comprometernos con el cuerpo de Cristo, porque es que todos nos estamos necesitando. Entonces, no puede un cristiano pensar en crecer solo. Nunca lo logrará. Mire, ese cristiano que piensa así, que no necesita iglesia, ni un pastor, ni mucho menos, ese cristiano se estancará y lógicamente irá muriendo en su vida espiritual. Así que, mi querido hermano, usted que me está escuchando, entienda usted que hace parte del cuerpo de Cristo. Yo le diría que debe pensar en involucrarse y adquirir un compromiso que le ayudará a crecer, a desarrollarse y a vivir espiritualmente sano. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Sea humilde, desempeñe una función dentro de la iglesia. Son los 2 principios, pastor, que nos ha compartido para tener una vida avivada, ¿no? Espiritualmente. ¿Cuál sería el tercer principio? Bueno, yo creería que el tercer principio es descubra su don, porque Pablo dice en el versículo 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Mire, es decir que descubrir nuestro don o nuestro talento con el cual podemos servir es supremamente importante, bueno, para ser productivos dentro de la obra del Señor. Y no existe una fórmula mágica, que pueda decirnos exactamente cuáles son nuestros dones o talentos espirituales. El Espíritu Santo distribuye sus dones de acuerdo a su voluntad. Pablo lo expresa de la siguiente manera en 1 Corintios 7:7. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Y no es así como funcionan los dones del Espíritu. Mire, Dios nos llama a servirle con obediencia en todo aquello que podamos hacerlo. De manera que el que nos equipa con cualquier don o talento es el Espíritu Santo de Dios, y a Él debemos decirle y pedirle en oración: Señor, ¿cuál es el don y talento que tú me has dado para poderlo desarrollar dentro del cuerpo de Cristo? Pastor, ¿cómo podemos llegar a identificar esos dones? Bueno, la identificación de nuestros dones espirituales puede llevarse a cabo por lo menos de 2 maneras. Número 1, la confirmación por parte de los hermanos de la iglesia. Ellos nos pueden dar luz acerca o sobre nuestros dones espirituales. Mire, con frecuencia los demás miembros ven en nosotros el servicio al Señor y ellos notan alguna cualidad en nosotros y ellos nos pueden ayudar a identificar ese don espiritual que tal vez nosotros no hemos logrado identificar, ¿no? Pastor, ¿cuál sería entonces la segunda manera para identificar ese don?
Bueno, lo número 2 yo creería que es la oración, y la persona sabe que exactamente cómo hemos sido dotados espiritualmente, y bueno, o la persona más bien que sabe cómo hemos sido dotados espiritualmente es el Espíritu Santo, y nosotros podemos pedirle a Dios que nos muestre en qué área, bueno, Él nos ha capacitado para darle un mejor uso a nuestros dones espirituales para la gloria de Él. Pastor, a veces pues pensamos que debemos servir de acuerdo al don que tengamos. ¿No podemos servir en otras áreas? Bueno, Dios no quiere que ignoremos la manera como Él desea que nosotros le sirvamos. Él desea que lo hagamos de la mejor manera. Mire, si Dios nos llama a algunos a ser maestros, pues nos dará el don de la enseñanza. O si Dios llama a otros a ser siervos, bueno, los bendice con el don de servicio. Sin embargo, el conocer específicamente nuestro don espiritual nos ayudará a servir de una manera efectiva dentro del cuerpo de Cristo. No indica que tal vez no podamos ayudar en algunos otros aspectos. En cierta ocasión a un hermano de una iglesia le insistieron para que fuera pastor y el hombre no quería. En fin, accedió por tanta insistencia de los demás hermanos. Con el tiempo se dieron cuenta que el hombre no había sido llamado a ser pastor, pero sí tenía un llamado a ser evangelista porque era un compartidor del evangelio en toda su magnitud. Entonces ahí nos podemos dar a entender que es importante entender el don y descubrir nuestro don. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, para tener una vida espiritual avivada debemos comprometernos con el Señor. Pastor, ¿cómo podemos concluir este tema? Bueno, ¿por qué no terminarlo con algunas palabras del apóstol Pablo? Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 12 versos 4 al 7 lo siguiente: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema. Así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, puede llamarnos al 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos y que tengan un lindo